Buenos días, familia. El pasaje de hoy nos lleva a preguntarnos, como lo hace el personaje justamente de esta historia, cómo obtener la vida eterna. Y es que hay un anhelo en todo ser humano de eternidad, como dice Eclesiastés. Dios mismo lo ha puesto ahí. El hombre busca trascender, ¿no? Y desde las culturas muy antiguas hay un anhelo por buscar algo más allá de la vida misma. Aun cuando el hombre pueda tener todas las cosas, hay una insatisfacción en su corazón si es que no está Cristo en él. Y el hombre entonces está buscando con qué satisfacer ese vacío. Busca el dinero, busca diversiones, busca estudios, busca el sexo, busca la fama, busca la salud, etcétera, etcétera. Pero siempre está buscando algo que satisfaga ese vacío que hay y que no puede muchas veces entender. El personaje de nuestra historia también tenía esa misma sed, también tenía esa misma necesidad de vida eterna. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Es la historia del joven rico, una historia bastante conocida en la Biblia. Dice así, Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ok? Entonces, comenzando en el verso 16, entonces vino uno y le habló, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, lo primero es que nos preguntamos, ¿quién es este personaje? Y lo que sabemos de este personaje, según en el versículo 20, dice, el joven le dijo, encontramos que es un personaje joven, es un joven, entonces, que se acerca a Jesús. En el mismo relato, en Lucas capítulo 18, verso 18, nos dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces nos encontramos con un hombre que es joven, es principal en la sinagoga, entonces una persona renombrada, es una persona que tiene una posición muy especial en la sinagoga. Y por el versículo 22, cuando hemos leído ahí en Mateo que dice tiene muchas posesiones, entonces entendemos que este es un hombre joven con una buena posición social y además muy adinerado. Entonces, ¿quién es este personaje? Es un hombre joven y al tener juventud, obviamente la juventud es sinónimo también de salud, de vigor, podríamos pensar esto. Es un principal, es un hombre con una preeminencia social, es un hombre destacado, es un hombre con fama en esa sociedad judía y además es un hombre que también tiene muchas posesiones, tiene mucho dinero, muchas riquezas. Entonces, era un hombre que aparentemente para esa sociedad era un hombre que lo tenía todo. Pero a pesar de tener todo, a pesar de tener salud, fama, dinero, que es lo que tal vez el mundo busca, este hombre sentía que algo le faltaba. Había un vacío en su corazón que él necesitaba buscar. Había algo que le faltaba para realmente poder ser feliz, porque lo que tenía no le satisfacía completamente. Y el día de hoy pasa lo mismo con muchas personas. Pueden tener todo, pueden tener fama, dinero, pueden tener diversiones, pueden tener juventud inclusive. Pero hay una insatisfacción en su corazón, en su vida, no pueden vivir, quieren seguir buscando más cosas y exploran más cosas, pero aún sigue habiendo esa sensación de insatisfacción en su vida. Entonces, a pesar de la forma como vivía este hombre, necesitaba encontrar ese algo más, necesitaba encontrar esa vida eterna. Él mismo preguntó, ¿qué hacer para tener la vida eterna? Quería una relación con Dios, quería tener esa vida eterna, esa seguridad de a dónde va a ir en el futuro. Y aunque el joven rico tal vez no entendía la totalidad de la pregunta, pero sí podríamos inferir algo a través de esa su pregunta, ¿no? Que este no era un religioso hipócrita como los fariseos y los escribas que solo estaban buscando ponerle piedras de tropiezo a Jesús, sino en verdad este era un hombre que tenía una necesidad espiritual. Había un vacío en su corazón, había un vacío en su vida que le llevaba a buscar a ese Dios. A pesar de tenerlo todo, había una inquietud en su vida. Había una inquietud en su corazón en poder conocer aún más de Dios, ¿no? Y era
tal real de su búsqueda a Dios que cuando vio a Jesús, dice que en el relato de Marcos capítulo 10, verso 17, dice, les leo, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos nos cuenta entonces que este hombre corre al ver a Jesús y se hinca delante de él y le pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Entonces era un hombre que en verdad estaba buscando, y cuando vio a Jesús, vio la oportunidad de este maestro bueno de que le responda a ello. Recordemos previamente qué estaba haciendo Jesús. Recordemos que los niños o que los padres trayendo a sus hijos fueron donde Jesús para que él los bendiga, y sus discípulos les ponían trabas, no les permitía ingresar a los padres a Jesús. Y entonces Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Estaba hablando del reino de los cielos, y estaba hablando con una autoridad que es de los tales el reino de los cielos. Probablemente este joven que estaba pasando por ahí escuchó a Jesús, y entonces se va corriendo delante de él. Y decíamos que era muy sincera esta su necesidad, es muy sincero su deseo de conocer a Dios, porque él no se limitó. Él, en medio de la multitud, a pesar de ser famoso, en medio de los padres con sus hijos, va delante de Jesús, se hinca, dice, delante de Jesús y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, podríamos decir, él estaba diciéndole a Jesús, mira, yo necesito ayuda también como estos niños. Así como tú los bendices a estos niños, así como tú hablas de ese reino, yo necesito esa ayuda. Yo necesito que tú me digas cómo entrar a ese reino de los cielos, porque yo lo tengo todo, pero quiero el reino de los cielos. Necesito esa ayuda. Y entonces en estas actitudes vemos pues la sinceridad que este joven tenía realmente para buscar a Jesús, hacerle esa pregunta. Ahora, el hecho de que este joven le diga maestro, ya nos da una visión de cómo es que este joven veía a Jesús. Lo veía obviamente como un maestro, como alguien respetado, como alguien que podía resolver sus preguntas, como alguien que podía instruirle cuál era el camino, como alguien que podría decirle hacia dónde él tenía que ir. Pero también esta palabra nos hace ver que este joven no reconoció que Jesús era Dios mismo, que no reconoció que Jesús no solo le podía mostrar el camino, sino que era el camino, que era la verdad, que era la vida. Él no reconoció ello. Y aunque fue con la pregunta correcta, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y acudió a la persona correcta, a Cristo, sin embargo, no lo reconoció a él. No lo reconoció como el Mesías, como el Salvador. Ahora, este joven pregunta y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Recordemos que este joven estaba impregnado, y más siendo un principal de la sinagoga, estaba impregnado por la cultura y por la teología judía de ese tiempo. Este joven tenía la idea de que de alguna manera podría obtener la salvación por alguna obra que él haga, y eso lo vemos en su misma pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces tenía la idea de que algo él podría hacer para poder obtener esa vida eterna. ¿Qué bien haré? Decía, ¿qué buena obra haré para tener la vida eterna? Y ese pensamiento que él tenía es muy parecido al pensamiento de hoy, al pensamiento de la sociedad de hoy, que piensa que puede ganar su salvación, que puede ganar su vida eterna con las obras que haga. Escuchamos frases como los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, ¿no? Claramente haciendo alusión a las obras buenas que tú hagas o a las obras malas que tú hagas. Haces obras buenas, te vas al cielo; haces obras malas, te vas al infierno. Expresiones como te has ganado el cielo, ¿por qué? En referencia a una obra buena que haga, ¿no? Se ganó al cielo, ¿no? Y es más, en la religión romana, ¿no? Católica romana, inclusive es, ok, si no te alcanzan tus obras aquí en la tierra para poder encontrar esa salvación, no te preocupes, hay un purgatorio que puede hacer que al pagar tus pecados tú vas a poder alcanzar la salvación. Ok, tus buenas obras no alcanzaron, pero no te preocupes, después de tu muerte vas a pagar ahí tus pecados, y una vez que pagues, ahí sí, tu alma estará lista para tener la vida eterna. Nuevamente, el fundamento obviamente de esta religión, que es la salvación por obras, ¿no? Totalmente opuesto, contrario a lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que la salvación es solamente por gracia. Ahora, este joven obviamente se preguntaba, ¿qué haré? ¿Qué buena obra haré?
cómo me esforzaré para tener la vida eterna, ¿no? Estaba ahí listo tal vez para poder obtener la vida eterna. Si nos encontráramos o si llegara a la iglesia una persona que dijese, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué pensaríamos nosotros? Probablemente pensaríamos, bueno, este está listo para recibir a Jesús, este está listo para recibir al Señor. Solamente le diríamos, ok, ¿tú quieres recibir la vida eterna? Sí, entonces ora conmigo esta oración, ¿no? Y recibe a Jesús en tu corazón y ya tendrás la vida eterna. Tal vez esa fuera la respuesta de muchos de nosotros cuando viene una persona así. Pero miren que la respuesta de Jesús fue totalmente diferente. La respuesta de Jesús no fue así. Y en vez de decirle a este joven, porque tal vez pudo Jesús haberle dicho, oh, ok, estás listo para la vida eterna, ya quieres tener la vida eterna en verdad, quieres saber qué tienes que hacer, entonces solo tienes que creer en mí y tendrás la vida eterna. Y Jesús pudo haberle dicho eso. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús no lo llevó por ese camino, sino por cuál camino lo llevó Jesús. Y dice en el verso 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Le hace meditar en lo que él mismo dijo. Él mismo dijo, maestro bueno. Entonces él le dice, pero ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay Dios? En otras palabras, a través de estas preguntas, estaba preguntándole lo que él mismo preguntó a sus discípulos. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Tú me dices, bueno, pero solo bueno hay Dios. ¿Quién soy yo para ti? ¿No? Y es la misma pregunta que Dios sigue haciéndonos a nosotros. ¿Quién dices que soy yo para ti? Y entonces este joven tal vez pudo haber respondido algo, pero no respondió a esta pregunta. No respondió a esta primera pregunta de Jesús, haciéndonos ver que él realmente pensaba que era un maestro. Que era un maestro respetable, que era un maestro que podía enseñarle el camino especial, que tiene buenas enseñanzas morales, que era alguien digno de admirar, etcétera, etcétera. Y el pensamiento de este joven no dista mucho de muchos que hoy piensan en esta sociedad de la misma manera. Que muchos que piensan en este mundo que Jesús sí fue un personaje real, que Jesús fue un personaje histórico, que Jesús fue un buen maestro, que tiene unas enseñanzas morales muy impresionantes, pero solo ahí no reconocen que Él es el Señor, no reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y aunque puedan decir, sí, es el Hijo de Dios, pero sin embargo su actuación es más como si lo vieran como un maestro bueno, que da buenas enseñanzas morales, que es algo digno de admirar, pero como obviamente no lo reconocen como Dios mismo, entonces no están dispuestos a obedecer y solamente admirar. Y eso es lo que vemos justamente. Y la gran mayoría de nosotros venimos de esa corriente. La gran mayoría de nosotros venimos porque fuimos impregnados con la cultura de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, que nos enseñó a mirar que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no nos llegó a mirar realmente que Él es Dios y que tenemos que obedecer su palabra, que tenemos que obedecerle a Él. No, porque simplemente es un buen maestro que tiene muy bonitas enseñanzas, que la Biblia es un muy bonito libro con enseñanzas morales, pero ahí está empolvándose en el rincón de nuestra casa. ¿Por qué? Porque es un buen maestro, pero no es Dios. Y eso es lo que le pasaba a este joven, como lo que le pasa a muchas personas en la actualidad, como lo que le pasa a muchas personas en este tiempo. Jesús entonces en la primera respuesta le quiere hacer meditar quien cree que es Él, que es Jesús. Pero no queda ahí, sino el Señor le dice en el mismo verso 17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren, Jesús le dice, ok, tú estás buscando vida eterna, quieres entrar en la vida eterna, entonces guarda los mandamientos. Y esto nos podría confundir y esto nos podría hacer pensar, pero entonces sí se puede obtener la vida guardando los mandamientos. Pero no, ese no es lo que quería enseñarle Jesús a este joven, como vamos a ver más adelante. La Biblia misma nos enseña claramente que no es a través de los mandamientos que nosotros vamos a obtener la vida eterna, que no es a través de una obediencia a unos mandatos que obtenemos la vida eterna, ¿no? La vida eterna viene por la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Ahora, recordemos que este joven está impregnado por la cultura, por la corriente, por su sociedad en este tiempo. Y entonces, para los judíos de este tiempo, ¿cómo podían obtener la vida eterna? El pensamiento de la gran mayoría de ellos era a través del cumplimiento de los mandamientos. Entonces, este joven pensaba como su cultura, pensaba como este tiempo los judíos, que él podía salvarse si cumplía los mandamientos de la ley. Y obviamente
Los religiosos de este tiempo bajaron el nivel de los mandatos, bajaron el entendimiento de los mandatos a casi algo tan superficial que por eso es que ellos pensaban que podían ser salvos. O sea, el primer error de ellos como judíos era pensar que la salvación podía obtenerse por el cumplimiento de la ley, y eso en ninguna parte la Biblia nos dice, y aún hay personas que piensan equivocadamente que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley, pero no, nunca fue la idea de Dios. La salvación siempre fue por gracia, pero la ley entonces fue dada ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos conocer nuestros corazones. Ahora, este joven pensaba que también podía salvarse cumpliendo normas, cumpliendo ley, nuevamente la salvación por obras, pero Dios no nos habla de eso, sino nos habla de la gracia que Dios obra en nosotros. Entonces, ¿cuál fue la intención de Jesús al decirle a este joven, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos? Es que Jesús quería confrontarlo con el espejo de la palabra de Dios, quería confrontarlo con el espejo de la moralidad misma de Dios, ¿no? Jesús quería hacerle ver, en otras palabras, su pecaminosidad. Jesús quería hacer ver a este joven lo pecador que era él, ¿no? Entonces, de esa manera Jesús estaba guiándole a ello, ¿no? A que este joven pudiese ver cómo estaba realmente su corazón. Jesús quería confrontarle con la regla moral más alta, que era la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quería confrontarle con la ley? Pablo nos lo explica de esta manera en Gálatas 3, verso 19. Les leo a ustedes 3, verso 19 al 24, y les leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y esa es la pregunta. Entonces, ¿para qué se entregó la ley si no fue a la salvación? Fue añadida a la promesa, fue añadida a la promesa, a la gracia. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención de la ley, la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo, ¿no? Quien llevó esta ley. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley y las promesas de Dios? De ninguna manera, no hay ningún conflicto. ¿Por qué? Porque no eran dos formas de salvarse diferentes. Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por la promesa. Entonces, de ninguna manera, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, ¿no? Pablo dice, si la ley nos pudiera dar vida, entonces, listos, simplemente tendríamos que cumplir la ley para poder hacernos justos delante de Dios. Verso 22, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos las promesas de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la ley? La ley nos hace ver lo pecadores que somos. Dice, pero por eso dice en el verso 22, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Que la Biblia nos dice que todos nosotros somos prisioneros del pecado. Verso 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que la ley nunca nos iba a salvar, la ley nunca iba a ser el medio de la salvación. Si fuese esa, entonces podríamos ser salvos solamente obedeciendo los mandamientos, pero no, ¿qué es lo que pasó? La ley fue dada y no tiene contradicción con la promesa de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para hacernos ver cuán pecaminosos somos, cuán pecadores somos nosotros. ¿Por qué? Porque al ponernos un estándar de moral, un estándar de cómo es que debemos vivir para Dios, entonces nos damos cuenta de que nosotros no podemos vivir para Dios, porque somos tan pecadores que no podemos cumplir ninguno de esos mandatos. Entonces nuestro corazón debía angustiarse y correr a Dios diciéndole, Señor, no puedo vivir, no puedo cumplir tu ley, necesito que me salves, necesito un Salvador, porque yo sé que si no puedo cumplir esto, me voy a ir al infierno. Y esa era la intención de la ley, que cuidara nuestros corazones hasta que venga la promesa, hasta que venga Cristo Jesús a nuestras vidas. En Santiago 2, capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren, la ley era así. La ley no solo eran los 10 mandamientos, pero resumamos, digamos, toda esa ley en esos 10 mandamientos. Dice que así tú estés cumpliendo 9,
pero transgredes uno de los mandatos, ya eres culpable de toda la ley. Ya eres culpable de toda la ley. Por eso es que nadie podía cumplir y todos tenían que reconocer que eran, ¿qué? Pecadores delante de la ley. Porque cuando está la ley, nos hace ver cómo están nuestros corazones. ¿Cómo así? ¿Cómo así la ley hace ver nuestros corazones? Por ejemplo, si estamos conduciendo en una pista y no hay ninguna señal, no hay ningún semáforo, ¿qué hacemos? Tenemos el camino libre y solamente conducir y entonces nos encontramos en un cruce y yo voy a tratar de ganar el cruce antes que el otro que viene a mi costado y voy a pasar porque no hay ninguna ley. Pero cuando encuentro una ley, cuando encuentro una señal de pare, ¿no? Y encuentro un semáforo más adelante, un rojo, entonces pasan dos cosas. Yo tengo la opción ahora de o respeto esa señal y cuando dice pare, sobreparo, y cuando tengo la luz roja, entonces me paro y espero la luz, así no haya ningún carro en el otro lado, o incumplo la ley porque mi corazón no quiere cumplir la ley, quiero hacer lo que quiero, entonces como no veo ningún carro al costado, piso el acelerador y me paso la luz roja. La ley en esos momentos, ¿qué me hizo ver? O ese semáforo, ¿qué me hizo ver? Me hizo ver cómo estaba mi corazón, que realmente no me interesaba cumplir esa norma porque no me parecía en esos momentos que yo deba cumplir esa norma. Y la ley justamente de esa manera nos hace ver a nosotros cómo estamos. Y cuando realmente miramos la ley, cuando miramos la obediencia a la palabra, podemos vernos muchas veces tan inútiles, tan sucios frente a nuestro pecado que nos hace justamente correr a Cristo, nos hace buscar a Cristo. Y esa era la intención de la ley, que las personas puedan reconocer lo pecaminosas que son, que puedan reconocer la profundidad de su pecado, la maldad de sus corazones y busquen a ese Salvador. Volvemos entonces a Mateo 19, verso 17. La segunda parte le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Si quieres tú, cumple los mandamientos. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Porque era ese el lenguaje conocido por este joven, decíamos. La idea de los judíos era, ok, se puede salvar las personas cumpliendo toda la ley, y él lo sabía. Entonces Jesús no va... la intención de Jesús es confrontarlo a la ley, es hacerle ver su pecado. Y entonces Jesús le dice a él, ok, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has recibido? Que puede ser salvo a través de la ley. Muy bien, cumple entonces la ley, le dice Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de este joven? Verso 18. La respuesta del joven le dice, ¿y cuáles de los mandamientos? Mire, yo he revisado, he visto, tal vez la intención de esta pregunta es en el joven, yo he revisado, yo he visto todos los mandatos, pero ¿cuáles mandamientos son los que tengo que hacer para poder llegar a tener la vida eterna? Otro mal concepto de este joven, ¿no? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para obtener la vida eterna? ¿Cuál de todos los mandatos, no? Pareciera que en su concepción, ok, puedo cumplir diferentes mandatos, pero debe haber uno que me lleve ¿a qué? A tener la vida eterna. Ok, y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire, Jesús le muestra 5 mandatos de la ley que tal vez son los más fáciles de cumplir. Recordemos que los 10 mandamientos de la ley de Moisés, 3 nos hablan básicamente de la relación que los hombres tenemos con Dios. Y los otros 7 restantes es de la relación que debemos tener entre los hombres, ¿no? Fue el mandato de Dios. Entonces Jesús apunta a mostrarle los mandatos que están relacionados a justamente las relaciones interpersonales. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús no le dijo, ok, cumple los mandatos. ¿Cuáles mandatos? Ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué no le dijo eso? Porque la intención del Señor obviamente era hacerle ver su pecaminosidad. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona, tú amas a Dios, la persona te va a decir sí, porque no entiende qué es amar a Dios y tal vez piensa fácilmente que sí está amando a Dios. Esto muchas veces pasa, inclusive en las iglesias, las personas dicen amar a Dios, pero en la práctica, en su vida práctica no están amando a Dios. Y esto es justamente lo que Juan nos escribe y nos hace ver. En primera de Juan, capítulo 4, verso 11, Juan lo pone así, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Comienza Juan diciendo aquí, miren en este versículo, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos entre nosotros. Ok, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos entre nosotros,
Ustedes pueden tener la seguridad que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿cómo podemos saber que Dios está en nosotros? Eso es lo que está diciendo Juan, es a través del amor hacia los otros hermanos, a través del amarnos entre nosotros. Así es como nosotros tenemos la seguridad de que Dios permanece en nosotros, de que Dios vive en nosotros. Más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 20, primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, yo honro a Dios. Es muy fácil decir. Pero ¿cómo realmente puedes medirte si realmente estás amando a Dios, estás respetando a Dios, si en verdad consideras a Dios? ¿Cómo? La única manera es a través de lo que haces con otras personas. Por eso es que Juan dice, pero tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, no lo puedes ver. Entonces, eres un mentiroso, dice. Eres un mentiroso porque el que ama a Dios realmente puede amar a su hermano y ese amor se perfecciona en nosotros. Y ahora es muy interesante porque ese amarnos entre nosotros pues tiene diferentes aspectos, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que el amarnos entre nosotros debe ser igual que el mundo, como el mundo se ama. Y a veces nos equivocamos porque va mucho más allá de eso. Pero siendo este otro tema, pero no debemos olvidar ello, que Juan nos está diciendo, el Señor nos está haciendo ver que es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, pero si estás en bronca con alguno de tus hermanos, cuidado, Jesús te puede estar diciendo, eres un mentiroso. Eres un mentiroso, porque si no amas a tus hermanos, no puedes decir que amas a Dios, que no ves, y no puedes amar lo que ves, lo que es tangible. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves? Y por eso Jesús le muestra la ley y le muestra estos mandatos al joven rico para hacerle ver, ok, tú dices que buscas la vida eterna, entiendo que si yo te pregunto si amas a Dios, tú me vas a decir que sí quieres de Dios realmente, pero ok, vamos a hacerte ver si realmente el amor de Dios está en ti, ¿no? Y yo te voy a hacer ver, le está diciendo Jesús. Entonces Jesús le hace ver los mandatos, le dice, no matarás, y el joven puede decir, ok, yo no he matado a nadie, no adulterarás, y él puede decir, bueno, podría decir, bueno, sí, yo tengo una esposa, la amo y no le he faltado, no me he ido a la cama con otra mujer, no hurtarás, no he robado, nadie me ha condenado, la justicia no me condena por no haber, por haber robado, entonces también estoy libre de eso, no mientas, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, ok, sí, en realidad, pues yo no soy un hombre que mienta, ¿no? Tal vez algunas mentirillas blancas por ahí, pero en realidad, pues no miento, ¿no? A las personas, no digo un falso testimonio, ¿no? ¿Ok? ¿Honras a tus padres? Sí, los honro en general, pues sí honro a ellos, sí los quiero a ellos, ¿no? Y entonces, ¿quieres decir que amas a tu prójimo como a ti mismo? Sí, yo sí amo a mi prójimo. Pero en realidad a veces el concepto judío o la mente judía lo ve tan superficial estos mandatos que justamente al verlos así tan superficial, al haber bajado el concepto de los mandatos mismos, el estándar mismo de Dios, entonces no se da cuenta justamente de lo pecador que puede ser. Y lo mismo pasa con el mundo de hoy. Recordemos que cuando vino Jesús, cuando dice no matarás, ¿qué está diciendo en realidad? ¿O qué está diciendo? No solo se está refiriendo al acto físico de matar, de quitarle la vida a alguien, sino está diciendo el hablar mal de las personas, el hablar mal de tu prójimo, el tratar mal, el insultarle, el hablarles duramente, de repente implica todo eso, el asesinar. Pero cuando tú solo piensas en matar como un acto físico, entonces obviamente dices, yo no he matado, pero si ampliamos como Jesús habló en el Sermón del Monte, entonces sí, realmente matamos casi constantemente a nuestros hermanos, podríamos decir. Antes de conocer a Cristo matábamos a las personas diariamente y entonces no podíamos cumplir la ley. Jesús decía, no adulterarás, ok, yo soy casado y no me he ido con otra, alguien podría decir, pero eso es lo más superficial. Pero Jesús, recordemos que en el Sermón del Monte dijo, ¿no? Cuidado que si aún con tus ojos miras a otra mujer y la codicias, entonces ya has adulterado. Jesús está yendo más allá y Jesús nos está diciendo a través de este mandato, entonces no solo ellos, respetas a tu esposa no mirando a otra mujer. Tus ojos están solo para tu mujer o tus ojos se van con otras mujeres. Tus pensamientos piensan en otras mujeres y no solo en tu esposa. Tus pensamientos van más allá de tu mujer y están pensando en otras mujeres. Estás viendo a otras mujeres.
antes de conocer a Cristo, ¿qué podríamos decir? Wow, casi todos los días probablemente estaríamos, ¿qué? Adulterando. Y entonces, obviamente, no estamos cumpliendo la ley. No hurtarás, dice, bueno, yo no he robado, no me han condenado por robo, ¿no? Y la justicia nunca me ha hecho nada, ¿no? Pero recordemos que la pregunta va más allá. ¿Eres honesto en tus finanzas? ¿En todas tus finanzas? ¿Estás pagando tus impuestos? ¡Ey, pero mis impuestos! Pero sí, es que evadimos nuestros impuestos, hay formas de evadir lo que tenemos que pagar al Estado. Nos quedamos con lo que es nuestro, usamos cosas que no son nuestras, nos llevamos del trabajo cosas que de repente pensamos que no van a usar, de repente unas hojitas, un lapicero, un borrador, nos llevamos del trabajo, estamos tomando lo que no es nuestro, estamos robando. No estamos devolviendo a las personas lo que es suyo, estamos robando. Y eso es lo que en realidad la ley nos está diciendo. Ay, antes de Jesús probablemente en muchas ocasiones estaríamos robando. No mientas, no levantes un falso testimonio. Debemos ser veraces en todo lo que digamos. No se trata de esto de que, ay, bueno, una escapadita, una mentirita blanca, no hay problema. No, la mentira es mentira. No hay esto de mentiras blancas, mentiras negras, mentiras oscuras. No. La mentira es mentira y es pecado. No dirás un falso testimonio. Y cuando nosotros mentimos, estamos dando un falso testimonio. Aun cuando pensemos que es para el bien, es una mentirita blanca, es para no hacer daño a otros. Mentira es mentira. Y por tanto nos damos cuenta de que también pecamos delante de Dios y violamos ese mandato. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Amar a tus padres. Sí, los honras. Sí, yo los amo constantemente, pero no solo es el sentimiento de amor. ¿Y cómo se manifiesta el sentimiento de amor? La honra a los padres. La Biblia misma nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Entonces, ¿eres obediente a tus padres? Bueno, sí. ¿Eres desde niño obediente a tus padres? No, bueno, yo en la niñez no, pero en la adolescencia, ¿has sido obediente? No, es que has mirado mal, has pensado mal de tus padres. La ley va mucho más allá que simplemente decir yo amo a mis padres. Y cuando somos adultos inclusive, nos preocupamos, velamos por el bienestar de ellos, o ya están ahí, los hemos dejado simplemente que vivan sus vidas, ¿no? Entonces la honra va mucho más allá. Y en resumen, Jesús le pregunta a él, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? En otras palabras, ¿qué significa eso? ¿No? Muchas veces lo tergiversan y dicen, sí, yo tengo que amar a mi prójimo y para eso yo tengo que amarme a mí primero. No, eso no está diciendo Jesús, eso no está diciéndonos la Biblia, lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, ¿tú quieres para tu prójimo lo mismo que tú quieres para ti? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Tú quieres lo mismo para tu prójimo, lo mismo que para ti? ¿Cómo es eso? Ok, ¿tú quieres comer? Ok, ¿anhelas que tu prójimo coma también? ¿Tú anhelas tener abrigo cuando hay frío? ¿Anhelas lo mismo para con tu prójimo? ¿Tú anhelas estudiar, desarrollarte una carrera? ¿Anhelas lo mismo para tus amigos, tus compañeros, tus vecinos? ¿Anhelas eso mismo? Mire, el amar al prójimo no se trata de buscar amarnos a uno mismo y desarrollar un egoísmo en nosotros. No, amar a nuestro prójimo significa el hecho de tú realmente quieres que tu prójimo tenga o viva las mismas cosas que tú tienes, realmente anhelas, deseas eso. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál era la intención de Jesús? Decíamos entonces, Jesús quería confrontarle con la ley para hacerle ver que en realidad él no podía cumplir la ley, que ningún hombre podía cumplirla. Pero sorpresa, miren en el verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Y Jesús a través de esta pregunta o a través de este hecho descubre el corazón del joven y le hace ver justamente y muestra realmente lo pecaminoso de su corazón. Este joven piensa que ha podido cumplir toda la ley, pero ya hemos visto que aún cuando se transgrede una sola de las leyes, por más que yo esté cumpliendo las demás, ya transgredí la ley. Puedo yo en el hipotético caso estar cumpliendo perfectamente todos los mandatos, imaginémonos 2 días, pero al tercer día en uno de esos mandatos se me fue mi mente en algo, ya transgredí toda la ley. Es imposible que un hombre pueda mantenerse cumpliendo y obedeciendo toda la ley. Pero este joven respondió, miren, desde mi juventud yo las he guardado. Desde mi juventud yo he guardado los mandatos. Y nos hace ver que el orgullo entonces de este joven. En realidad él estaba o era un gran mentiroso, o en realidad pensaba que estaba cumpliendo los mandatos. Y decía, ¿qué más me falta? Es como si estuviese diciendo, ¿no? Yo ya he cumplido
lo que tengo que hacer. Yo ya he hecho todo, he hecho mi parte. Me he esforzado duro por hacerlo, así que ¿qué más me falta? Yo ya lo tengo todo. En otras palabras, yo estoy casi a la altura de Dios. ¿Qué más me falta para entrar a la vida eterna? Pero la respuesta de este joven también refleja el pensamiento de esta sociedad de hoy. Muchos de los hombres hoy presumen justamente de ello y empiezan a decir: yo no soy malo, yo cumplo los mandatos de Dios, yo no robo, no mato, no me he divorciado, trabajo duro para mi familia, ayudo a otros con lo que tengo, o sea, con las obras o con las limosnas, y todavía nos dicen: no, tal vez no soy muy devoto, tal vez no oro mucho, a veces tal vez leo la Biblia, pero en general soy una buena persona. ¿Qué me falta entonces, no? Y ese es el pensamiento de las personas de hoy. Piensan que están cumpliendo delante de Dios, piensan que están bien delante de Dios. Y las personas están pensando así y solamente están: ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y no entienden que su verdadera condición, no entienden su verdadero pecado. Este joven no entendía su verdadero pecado. Este joven no entendía que en realidad era un cadáver caminando, un hombre muerto en sus pecados, un ciego espiritual que era un enemigo de Dios. Este joven no entendía eso. Este joven pensaba que estaba muy ya cerca de Dios, porque así es la ceguera espiritual. Nos hace mirar justamente así, no reconociendo nuestro pecado. Pero el hombre que realmente quiere la vida eterna tiene que reconocer su pecado. Porque el Salmo 7:11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Es el hombre que peca. Y el hombre, entonces Dios está airado con el hombre que peca todos los días. Todos los días hemos estado, ¿qué? Sujetos a la ira de Dios, al enojo de Dios. En Romanos 5:10 nos dice la Biblia: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Dios nos consideraba sus enemigos. Estaba enojado con nosotros, nos consideraba sus enemigos. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Todo lo contrario a lo que el hombre piensa normalmente. Cuando estamos nosotros viviendo en nuestros pecados, Dios está enojado con el hombre. Está enojado con el hombre y lo considera como su enemigo. Y al estar considerándolo como su enemigo, dice: la ira de Dios permanentemente está sobre el hombre. Somos hijos de ira. Entonces, al mirarnos frente al espejo de la ley justamente nos muestra realmente cuán pecadores somos para poder arrepentirnos. Ahora, este joven, cuando Jesús le muestra la ley, él le dice: yo cumplo todo esto desde mi juventud. Yo lo he intentado todo. Y solamente me falta algo seguramente. A ver, dígame, ¿qué es lo que me falta? Pero este joven, ¿cómo debió haber reaccionado? Este joven debió haber reaccionado: maestro, tú sabes que no puedo cumplir toda la ley. Tú sabes que es imposible cumplir todos esos mandatos. Tú sabes que yo pienso que cumpliendo los mandatos voy a poder tener la vida eterna, pero en realidad si pregunto qué debo hacer es porque no puedo cumplir ninguno de estos mandatos. Necesito ayuda, necesito un salvador, necesito que alguien me salve porque yo no puedo. Y esta debería ser la reacción del muchacho: reconocer su pecado, arrepentirse para poder buscar al Salvador y poder recibir la gracia de Dios a través de Jesús. Pero la respuesta orgullosa de este joven que fue: ¿qué más necesito? Yo ya lo he hecho todo desde mi juventud, ¿qué más necesito? Y Jesús había evidenciado entonces el corazón de este joven. Había evidenciado el pecado realmente de este joven. Había evidenciado que él no lo reconocía como Dios. Y había evidenciado cuán pecador era él. Jesús, un perfecto evangelizador, justamente nos muestra esto: que la verdadera forma de evangelización debe incluir siempre que mostrar el pecado, mostrar la pecaminosidad de las personas, porque sólo así las personas pueden arrepentirse y buscar un Salvador. A veces nos equivocamos y cuando decimos solamente como: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces, si Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿tú quieres recibirle? Sí, le estamos mintiendo. Le estamos dando solo la mitad. Le estamos siendo engañosos, ¿no?
O a veces decirle a las personas, ¿sabes que Dios te ama? Dios te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Quieres conocer a Jesús? Y obviamente la persona va a decir, sí, sí quiero, pero le estamos engañando. No le estamos diciendo toda la verdad. Porque sí tenemos que decir que Dios les ama, pero Dios también tenemos que advertirles que a pesar de ese amor de Dios, recordarle que se encuentra bajo la ira de Dios y que si no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Y eso es mostrar el evangelio completo. Y eso es lo que hizo Jesús, hacerle ver a este joven cuán pecador era. Pero este joven no se dio por aludido, alguien podría decir, porque él pensaba justamente que estaba cumpliendo todos los mandatos. Pero como Jesús no quería dejarlo así, dice, como Jesús ama a este joven, le va a mostrar justamente su pecado, ¿no? Ahora que le ha tratado de hacer ver la ley, ahora va a mostrarle su pecado realmente a este joven, a hacerle ver que él en realidad el primer lugar en su corazón no era Dios, sino que el primer lugar en su corazón eran sus propias posesiones. Que su amor estaba no en Dios, sino en sus posesiones. Que detrás de esa fachada de religiosidad y de aparente arrepentimiento, de querer realmente buscar la vida eterna, en realidad su verdadero Dios eran las posesiones. Y vamos entonces a Mateo 19, verso 21. El joven le dice, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. En otras palabras, ok, Jesús le dice, ¿amas a tu prójimo? Sí, él le dijo, yo todo eso hago, ¿qué más me falta? Ok, tú dices que amas a tu prójimo y entonces tú tienes mucho dinero, tú tienes muchas posesiones, ok, vende lo que tienes, dice, y ve y repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven, sígueme, le dice a él. En otras palabras, ¿quieres la salvación realmente? ¿Quieres la vida eterna? Que Dios sea tu Señor. Estate dispuesto a ¿qué? A obedecer al Señor, a dejarlo todo por el Señor. Y ven, dice, sígueme. Porque Dios siempre quiere el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestros corazones. ¿Estás dispuesto a que Jesús sea el primer lugar en tu vida? A que sea el Señor de tu vida y que puedas obedecer. Porque si no estás dispuesto a entregar tu vida a Él, no puedes ser salvo. No puedes entrar a la vida eterna. Y eso es justamente lo que Jesús estaba haciéndole ver a este joven. Ok, tú crees que estás cumpliendo los mandamientos, tú crees que estás haciendo bien, muy bien. Te voy a mostrar cuál es tu Dios verdaderamente. Te voy a mostrar cuál es tu real interés en la vida, ¿no? Que no es la vida eterna. Ok, vende tus posesiones y repartes a los pobres. Y tendrás tesoros, le dice en el cielo. Y ven, le dice, y sígueme. Pero el joven, ¿qué hizo? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El que quiere realmente buscar la salvación en el Señor, tiene que dejar todo por el Señor. Pero tú dices, es que no se puede. Sí se puede. Y el Señor nos dice en Mateo capítulo 16, ya hemos revisado este versículo, Mateo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si quiere alguno venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que decía Jesús. ¿Quieres seguirme a mí? Ok, toma tu cruz, sígueme. Niégate a ti mismo. Porque si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Si quieres en cambio perder tu vida por mi causa, entonces la hallarás. Y este joven entonces, cuando Jesús le dice eso que dice, ven, sígueme, le dice. Y este joven le dice, no puedo. Niégate a ti mismo. No puedo, no quiero. Bueno, más que un no puedo, es un no quiero. No quiero. Si yo quiero a Jesús, yo quiero la vida eterna, pero no quiero renunciar a lo que tengo. No quiero dejar a un lado lo que tengo. Y Jesús obviamente, y Jesús nos dice en Marcos que Jesús amó a este muchacho en esos momentos, amó a este joven en esos momentos. Que aunque buscaba la salvación, aunque buscaba la vida eterna realmente, no estaba dispuesto a que Jesús sea el Señor en su vida. No estaba dispuesto a renunciar a su vida, no estaba dispuesto a reconocer sus pecados, no estaba dispuesto a abandonar la vida que tenía, no estaba dispuesto a dejar sus posesiones. Aunque Jesús lo amaba, no podía dar salvación si es que este joven realmente no se arrepentía de sus pecados. No estaba dispuesto a darlo todo para el Señor, porque así es lo que pide el Señor.
Muchas veces las personas de la misma manera buscan realmente la vida eterna, buscan realmente estar en paz con Dios, estar bien con Dios, pero no están dispuestos a dejarlo todo. No están dispuestos a dejar su pecado, no están dispuestos a dejar su vida antigua, no están dispuestos a dejar lo que eran para vivir una plena vida en Dios. No, prefieren aferrarse a ello y entonces irse tristes, porque realmente entienden de que no quieren dejarlo ir. Y Dios obviamente no va a aceptarlos de esa manera. La puerta del que va al reino de los cielos no es ancha, es angosta. Jesús tiene algunas exigencias para nuestras vidas. Toma tu cruz y sígueme, ¿no? El que se humilla delante de Dios será exaltado para Dios, pero el que busca exaltación será humillado. Cuidado que puedas pensar tú como este joven. Cuidado que puedas pensar, que puedas creer como este joven, que ya lo alcanzaste todo, ya ¿qué más me falta? Cuidado, porque estarías muy lejos de la realidad. Ahora, si tú ya vives una vida de iglesia y estás aún en la iglesia, cuidado, porque de la misma manera, Dios de diferentes maneras, Él nos va a pedir cosas a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a darle todo de nosotros a Dios? ¿O nos aferramos a cosas? ¿O nos aferramos a situaciones? ¿Nos aferramos a posesiones? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Estamos actuando como este joven rico? ¿O realmente le estamos dando todo al Señor y dejando que el Señor llene nuestras vidas, llene nuestros corazones con todo lo que es Él? Que el Señor les bendiga, que el Señor nos haga mirar, que el Espíritu de Dios nos haga mirar realmente quiénes somos para poder correr a nuestro Salvador Jesucristo.